Aquí estamos siempre dispuestos, con un corazón deseoso de bendecir con la palabra de Dios. Ustedes por años me han escuchado decir que bendecir es bien decir. Y esa es la carga que yo llevo como siervo de Dios, de decir bien la palabra de Dios. Estamos ahorita estudiando todo lo concerniente a la persona del Hijo, a la persona del Hijo. Ustedes saben que anteriormente, o sea, anterior a estos mensajes que estoy desarrollando del Hijo, desarrollé muchos mensajes acerca de lo que es el Padre. Y en los mensajes que desarrollamos para explicar todo lo concerniente al Padre, estuvimos viendo todo lo que es el propósito de Dios en el Nuevo Testamento. Vuelvo a repetir este pequeño concepto. Vimos todo lo concerniente al propósito de Dios en el Nuevo Testamento. Después de eso estuvimos hablando de la persona del Padre, de su naturaleza, de sus atributos, de su buen placer o beneplácito, de su manifestación y finalmente hablamos del trabajo de Dios o de su obrar. Ahora en estas lecciones que estamos estudiando, queremos entender la persona del Hijo, sus atributos y virtudes y su trabajo. Por supuesto que cuando estudiemos la persona del Hijo también tenemos que entender en él su naturaleza. Por eso es que el título de estos 13 mensajes que estamos estudiando ahorita y que yo le prometí a usted ayer que hoy los íbamos a decir con detalles. Ayer solo los mencioné en una forma general y vamos despacio, porque apenas estoy como haciendo un resumen de los primeros 4 aspectos de Cristo y estamos enfocados en los aspectos de Cristo en la divinidad, o sea, la deidad. Pero yo creo que de nada nos serviría estar hablando de la deidad si nosotros no conocemos esos conceptos, si no conocemos esas definiciones. Porque como la Biblia habla de la deidad de Dios, y nosotros tenemos que saber el motivo por el cual la Biblia habla de la deidad de Dios. La palabra deidad viene del latín deita, que significa naturaleza y esencia de Dios. Naturaleza y esencia de Dios. Comúnmente, a menudo cuando se habla de la deidad, nosotros los cristianos, cuando hablamos de la deidad, nosotros nos estamos refiriendo al único Dios verdadero, al único Dios verdadero que revela la Biblia. Porque hay deidades paganas, hay deidades en los países. Ustedes saben que cada país tiene su Dios, especialmente los países antiguos, como por ejemplo India. India tiene infinidad de dioses y ellos les llaman deidades porque la palabra deidad sirve para identificar a un ser supremo. Así que cada quien identifica su deidad como que fuera lo verdadero. Pero nosotros los cristianos sabemos que hay un único Dios verdadero. Y ese único Dios verdadero, su deidad,
Por eso les dije, nosotros los cristianos creemos en la deidad de Dios en su esencia, y por eso nosotros a menudo asociamos la palabra deidad con el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu. Para nosotros, los cristianos, esa es la deidad, Padre, Hijo y Espíritu. No es un Dios simple al que nosotros servimos. Nosotros los cristianos le servimos a Elohim, que es un nombre plural de Dios en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Padre, Hijo y Espíritu. Así que yo no veo por qué los cristianos van a andar divagando en otras enseñanzas cuando la Biblia claramente nos presenta a la divinidad de Dios como un Dios triuno, como un Dios plural. Y de allí es donde nosotros enseñamos que Dios tiene absolutez, o sea, Dios es absoluto, pero también es relativo debido a que es un Dios plural. Esto es muy importante que tú lo entiendas. A veces dicen que el hermano Carrillo estudia tan profundamente que cuesta entenderlo, pero yo creo que si tú me pones atención, te vas a dar cuenta que yo enseño la Biblia muy sencillamente, pero profundo. Así que nosotros tenemos a nuestro Dios, que es un Dios plural y que está revelado en la palabra de Dios de tal manera. Entonces ese Dios plural de nosotros es el Dios absoluto. Si tú quieres hablar del Dios absoluto, es Padre, Hijo y Espíritu. Ese es el Dios absoluto. Si quieres hablar de ese Dios absoluto en una forma relativa, puedes hablar del Padre como tal, y en la Biblia está revelado el Padre, como te vuelvo a repetir, como persona, con una naturaleza, con atributos, con buen placer, con manifestación y trabajo. Ahora, si yo enseño solamente al Padre, estoy hablando de la relatividad de Dios, no de la absolutez de Dios. Recuerda siempre este concepto. Cuando se habla del Dios absoluto, se está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu. Pero cuando se habla de Dios relativamente, estamos hablando sea de Él como Padre, sea de Él como Hijo, o sea de Él como el Espíritu. Hablar de Él relativamente es hablar de la distinción de cada uno, porque Padre e Hijo son distintos. Padre, Hijo y Espíritu son distintos, pero mira bien el lenguaje que estamos usando para no confundir a las personas. Distintos, pero inseparables. Y por eso hemos tomado el tiempo para enseñar la coinherencia de Dios. La coinherencia de Dios es que el Padre contiene al Hijo, que el Hijo contiene al Padre y que el Espíritu contiene al Padre y al Hijo. Eso se llama coinherencia. Y a esa coinherencia es la que Dios ha invitado a la iglesia. La iglesia tiene que tener esa misma coinherencia que tiene el Padre y el Hijo con el Padre y el Hijo. La iglesia tiene coinherencia con el Padre y el Hijo porque el Padre y el Hijo están contenidos en el espíritu de la iglesia y el espíritu de la iglesia está contenida en el Padre y en el Hijo. Por lo tanto, nosotros con Dios somos coinherentes, nos contenemos el uno al otro y por eso hemos tomado mucho tiempo para explicar estas cosas, para que no sean teoría, sino que sean una experiencia. Padre, que sean uno como tú y yo. Y ayer yo expliqué algo y me gustó mucho el comentario que hizo Brian Pérez, pastorcito del Salvador. Yo le digo pastorcito por cariño, pero él es pastor. Y es un pastor joven. Y yo le dije, Brian, una palabra muy acertada.
la que tú diste, porque él dice, después de escucharme hablar de la unidad genuina del Espíritu y lo que profundamente significa, él dice, hermano, esto va más allá de conceptos humanos respecto a ser uno. Porque respecto a ser uno en concepto humano es estar reunidos todos juntos, más que todo corporalmente. Pero el concepto divino de la unidad es que una persona contiene a la otra. Y por eso cuando yo estuve predicando el día domingo, yo les explicaba la verdadera unidad como iglesia que está buscando Dios en nosotros, que Brian ya la identificó como algo fuera de los conceptos humanos, porque la unidad de la iglesia es que somos miembros los unos de los otros, que tú eres yo y yo soy tú, que tú eres yo y yo soy tú. O sea, nosotros venimos a ser iguales a la persona de Dios en naturaleza, por supuesto, porque en divinidad, en deidad ya vimos que no. En deidad Dios tiene una naturaleza y una esencia que no es comparable con nosotros los humanos. Dios es Dios. Y Él sí nos da participación de su vida y naturaleza. Pero nosotros no venimos a ser objeto de adoración. Entonces tenemos que tener bastante cuidado para enseñar esto, pero yo le doy gracias a mi Señor que puedo tomar el tiempo y la paciencia de ir explicando granito por granito, para que todos de esa manera usemos un lenguaje coloquial. Al decirle yo que estoy declarando la palabra granito por granito, es para que usted se dé cuenta que hay una mazorca. Y la mazorca está compuesta de infinidad de granitos. Entonces por eso es que hay una expresión coloquial que dice, desgráname bien la palabra. Desgráname bien la palabra. Algunos me dicen a mi hermano Carrillo, gracias a Dios por su vida, porque usted sabe desgranar la palabra. Y eso es lo que siempre quiero, darme a entender. Y busco las palabras para darme a entender, porque los conceptos de Dios son profundos, pero si Dios nos da las palabras para transmitirlo, vamos a ser vencedores, porque Dios está buscando personas que bendigan con el hablar divino. Entonces, repetición. Estamos hablando de 13 aspectos de la deidad de Dios en el Nuevo Testamento que corresponden al Hijo. 13 aspectos de la deidad. Escuche bien, estoy hablando 13 aspectos de la deidad de Dios que pertenecen a Cristo, porque muchos no saben cómo se aplican esos conceptos y por eso es que no tienen una palabra sobria respecto a la persona de Cristo. Porque nosotros para saber quién es Cristo nos tenemos que dirigir por la palabra de Dios, no por deducciones, no por teorías o por hipótesis. No, eso pasó en la historia. Aún los padres de la iglesia tuvieron el problema de no poder identificar con certeza cuáles eran las cualidades de la deidad que tiene Cristo. Era fácil para hablar del Padre, porque muchos no tienen problemas para hablar de los aspectos del Padre en la divinidad, en la deidad. Porque Padre, wow, qué Padre. Padre es Padre y es fácil de identificarlo porque se pone como lo superior. Amén. Pero cuando ya queremos hablar de Dios como el Hijo, puede que caigamos en menosprecio. Podemos menospreciar al Hijo y creer que la relatividad del Hijo lo hace menos que el Padre. Yo espero que usted vaya familiarizándose con el lenguaje que uso para que usted tenga una certeza en la enseñanza. Algunos dicen, pero ¿por qué o para qué enseñar la Biblia profundamente? Hermanos, la Biblia dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Yo no quiero ser un simple allí que nunca entiende los conceptos de Dios.
Si Jeremías me desafía, Jeremías 9, 23 y 24 me desafía a que yo me gloríe en Cristo. Esto es gloriarse en Cristo, hermano. Si alguno se gloría, gloríese en Cristo. Mire los profesionales, los doctores se glorían en su título, haberse graduado de conocedores de toda la medicina. Los arquitectos se glorían en su título porque ellos se graduaron para dar a conocer su arte y su habilidad de poder diseñar y hacer y presentar obras bien detalladas. Los ingenieros igual. En cada campo de la ciencia se pueden destacar los hombres presumiendo su gloria de conocimiento. Pero nosotros no estamos aquí para presumir conocimiento. Nosotros dice que si alguno de nosotros se gloría, gloríese en Cristo. Hermano, si yo conozco cada día más y más y más de Cristo, esa es mi gloria. Aleluya. Entonces, 13 aspectos de la deidad de Dios en el Nuevo Testamento que representan a Jesucristo. Y ayer los mencioné en general que Cristo es Dios completo. Eso es muy importante verlo en la Biblia, hermano. Por eso te dije, todo lo que nosotros hablamos tenemos que respaldarlo con la Biblia. El primer aspecto de la deidad de Dios en Cristo es que Él es Dios completo. Así lo enseña la Biblia. Es la Biblia la que enseña que Cristo es Dios completo. Es la Biblia la que enseña que Él es el Hijo de Dios. Es la Biblia que enseña que en la deidad Él es la palabra. Y es la Biblia la que enseña que en la deidad de Dios Él es la expresión del Padre. Esas son las únicas 4 cosas que yo estoy tocando en este mensaje. Y hoy lo voy a concluir para que, si Dios nos da vida, mañana vayamos ya al aspecto número 5 y al aspecto número 6, para que así a usted se le graben estos 13 aspectos de lo que es Cristo en la divinidad, en el Dios absoluto, porque la divinidad, la deidad de Dios está aplicada al Dios absoluto. Cualquier teólogo le va a decir a usted que la divinidad de Dios está relacionada con el Padre, el Hijo y el Espíritu para nosotros los cristianos. Muy bien. Entonces solo voy a tocar debido a que no tenemos demasiado tiempo, pero por lo menos vamos a cubrir unos cuantos detalles de cada uno de estos 4. A pesar que yo ya lo prediqué, pero como mi carga es compactando, remachando, estar haciendo más sólida la enseñanza. Por eso es que lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Entonces, lo primero que la Biblia nos enseña a nosotros es que Cristo es Dios completo. Cristo es Dios completo. Cuando usted habla de Cristo, usted está hablando de que Cristo es parte de la deidad de Dios. Y como ya entendió lo que es absoluto y relativo, yo ya doy por sentado que usted sabe que cuando se habla de Dios Padre, solo de Dios Padre solito, es Dios relativo. Si se habla solo del Hijo, es Dios relativo. Y si se habla solo del Espíritu, es Dios relativo. Pero cuando nosotros queremos hablar del Dios absoluto, el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu. Ese es el Dios completo. El Dios completo. Por eso es que, por ejemplo, Colosenses 2:9 dice Pablo, porque en él habita corporalmente, o sea que es la encarnación de Dios, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, lo cual significa entonces que cuando Dios se encarnó, allí en ese hombrecito estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. ¿Me explico?
Pero tengamos cuidado porque algunos cuando descubrieron eso, ellos hicieron una doctrina de solo Jesús. Y entonces dijeron que solo Jesús es el Dios absoluto. Pero eso no es correcto, porque el Dios absoluto es Padre, Hijo y Espíritu. Ahora, noten algo, porque los que usan los versículos, como por ejemplo cuando Cristo salió del bautismo en agua, dice que se oyó una voz en el cielo que dijo, ese es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y entonces usaron ese versículo los teólogos para decir que el Padre existe aparte del Hijo, porque el Padre era la voz que habló del cielo y dijo, ese es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y luego dice, vieron la palomita que voló y posó sobre el hijo amado. Y entonces ellos enseñan que el Padre es uno, que el Hijo es otro y que el Espíritu Santo es otro. Pero si usted lee cuidadosamente el contexto de esos pasajes, usted se va a dar cuenta que Dios no está interesado en que usted comprenda por medio de ese pasaje que ellos son uno aparte del otro. Él no está interesado en eso, sino que en lo que sí está interesado Dios es que usted vea que el Padre, el Hijo y el Espíritu existen al mismo tiempo. Eso se llama coexistencia. Eso sí está interesado Dios que usted lo entienda. Así como usted ya entendió la coinherencia, que es el uno conteniendo al otro, porque si usted entiende la coinherencia, claro que va a entender la coexistencia, porque la coinherencia es que el uno contiene al otro y es para explicar lo compacto del Dios absoluto. Entonces, no se preocupe si usted nunca ha usado estas palabras para entender a Dios, no se preocupe, pero aprenda a usarlas, aprenda, porque esa es la pureza de la palabra de Dios. Esa es la enseñanza que no está drogada. Esa es la enseñanza que no está disvariando. Esa es la enseñanza de una pureza de la palabra de Dios. Volvamos pues a nuestra tarea, porque nuestra tarea al finalizar el mensaje de hoy es que usted entienda estos 4 aspectos de Cristo como parte de la divinidad. O sea que primero nos ponen a Cristo como Dios completo, y para que usted entienda que Él es un Dios completo, usted tiene que ver que el Hijo, como Dios completo, lo presenta la Biblia. O sea que es en la Biblia que nosotros entendemos que Él es Dios completo, y por eso vamos a comenzar solo así rápido, porque son muchas citas, pero solo voy a aplicar tal vez unas 3, pero hay hasta 10 en cada concepto. Pero mire, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces nosotros estamos hablando de que ese Dios que es invisible, a través de su Hijo se hace visible. Y notemos pues que en el Nuevo Testamento se habla del Hijo y se nos dice que es Dios expresado. Leámoslo, por favor, leámoslo, porque estamos dejando sentado lo que es Cristo en la deidad, en el Dios absoluto, en el Dios triuno, lo que es Cristo, porque no vamos a confundir a nadie. Todos deben de saber que que Cristo es Dios completo. Él no es Dios a medias, ni es un pedazo de Dios, porque hay la idea de que el Padre es un pedazo, el Hijo es otro pedazo y el Espíritu es otro pedazo, y aún más que la Iglesia es el cuarto pedazo. Pero nosotros tenemos que entender esto como lo describe la Biblia. En Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿se da cuenta? Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Se da cuenta por qué Él es sentado a la diestra de la majestad de Dios en las alturas? Porque Él es Dios hecho hombre. Él es Dios hecho hombre. Solo Dios puede ser el que nos redime a nosotros de nuestros pecados. Entonces es importante entender que el aspecto de Cristo como Dios completo, es el que lo hace que funcione no solamente para crear, no solamente para redimir, porque Él no solamente es redentor, Él es Dios. Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. La Biblia lo enseña, no te preocupes. Si alguien no enseña eso, sea anatema. Claramente dice que si alguien no confiesa que Jesucristo vino en carne, que Dios se corporificó, no es un espíritu que provenga de Dios. Y te voy a dar todavía otro versículo más. Podemos leer en Juan 1:1, Juan 1:14 y Juan 1:16. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el hablar divino. Ahorita vamos a hablar de eso también. Y también dice en Juan 1:16, mira cómo dice. Voy a leer ese versículo también porque ese versículo nos muestra clarito, clarito que Él es Dios. Dice en el 1:16, después de decirnos que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y realidad, dice el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Así que Cristo es Dios completo, es Dios en plenitud. No hay pierde. Segundo, Él es el Hijo de Dios. Fíjate que cuando nosotros hablamos de que Él es el Hijo de Dios, nosotros entramos a otra cosa muy importante. Él es el Hijo de Dios. Mira, Cristo como Hijo de Dios, Él expresa a Dios. Tú puedes enseñar con toda autoridad que el que ha visto a Cristo ha visto a Dios, ha visto al Padre, porque Él vivió la vida del Padre. Él no vino a vivir su propia vida. Y eso te debe de hacer pensar. Él no vino a vivir su propia vida, por lo tanto, entendamos pues que Él es Dios viviendo aquí en la tierra como hombre. Él todo el tiempo expresó que Él vino a hacer la voluntad de Dios, Él vino a vivir la vida de Dios y que Él era Dios. Él lo dijo. O sea que nosotros tenemos que entender este asunto, que cuando se habla de Hijo de Dios, es la expresión de Dios. No lo tomes como que Él es un derivado del Padre, sino que tómalo como que Él nació de Dios. Como hijo de Dios es la expresión de Dios. Por ejemplo, mira lo que dice Juan 20:31. Pero estas se han escrito, o sea, todo lo que se escribió en el Evangelio de Juan dice que todas esas verdades fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando se habla del Mesías, cuando se habla del ungido de Dios, por eso es que dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, tu apóstol, tu ungido. O sea que Dios vino a la tierra como hombre para cumplir su voluntad. Y fíjese que hay una infinidad de versículos que nos muestran que Él es el Hijo de Dios. Mire, por ejemplo, en Juan 1:41 dice,
Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Cuando ellos hablaron de que hallaron al Mesías, ellos sabían que encontraron al ungido de Dios, a Dios. Versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. La esperanza de los judíos, la esperanza de esta mujer samaritana, era que cuando viniera el Mesías les iba a decir todas las cosas porque ellos sabían que era Dios. Versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será ese el Cristo? ¿No será ese Dios? ¿No será ese el Mesías? Versículos 41 y 42, otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y no vaya a creer que la idea de la venida de Cristo en los judíos es cualquier cosa, hermano. Por eso ellos no creen en Jesucristo hombre, porque ellos saben que la venida del Mesías a ellos es la venida de Dios mismo. O sea que ellos sí esperan a Cristo como Dios. Sí esperan al Mesías como Dios. Un tiempo atrás yo les estuve compartiendo la manera en que ahora están viendo las cosas los judíos. Y ellos mismos están asustados porque dicen, ¿cómo es posible que los gentiles, nosotros los hemos excomulgado del judaísmo y ellos todo el tiempo han dicho que hay un solo Mesías y que es Cristo, y nosotros hemos creído que es este, que es aquel, que durante toda la historia los judíos han creído, ahora este es el Mesías, ahora este, y se han llevado el gran chasco porque no es? ¿Saben por qué ellos dicen que no es? Porque se muere, porque según ellos el Mesías no tiene que morir porque es Dios. Ahora miren, ellos no entendieron que el Mesías murió por sus pecados, pero que resucitó. La resurrección es la única señal que hay para la generación perversa. Ellos no quisieron creer en Cristo ni aun cuando lo vieron resucitado, porque solo Dios puede resucitar. ¿Se dan cuenta, verdad, cómo está este rollo? Muy bien, entonces gracias a Dios que ya alcanzamos a ver que también Él es el Hijo de Dios, es la expresión de Dios. Entonces ahora pasemos al punto tercero. Recuérdate, te estoy diciendo que la Escritura nos muestra a Cristo como Dios completo, están todos los versículos. La Escritura nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios, Él es la expresión del Padre, Él viene del Padre. Él es el Padre en encarnación. Aleluya. Ahora veamos el tercer aspecto, que es la palabra. La palabra, porque tú tienes un Dios que habla. Tienes un Dios que habla. Ahora, en la deidad, en la divinidad, Cristo es el unigénito Hijo de Dios, pero también está revelado de acuerdo a Juan 1:1. En el principio era el hablar, está revelado como el hablar divino. Mira, esto es tremendo, hermano. Yo no sé por qué los testigos de Jehová no entienden todo esto que yo estoy explicando. Me dan lástima los testigos porque no tienen revelación. Ellos no entienden la Biblia. Ellos se conforman a una interpretación secular bajo un razonamiento humano. Pero ya te dije que esto no es de razonamiento humano. Si fuera esto de razonamiento humano, entonces cualquiera lo podría interpretar, y por eso ellos lo interpretaron de la manera torcida, de la manera viciada, de la manera humana. Aquí estamos hablando de asuntos espirituales profundos y divinos, hermano, mi querido amigo. En la deidad, Cristo es el unigénito Hijo de Dios, pero también está revelado de acuerdo a Juan 1:1 como el hablar de Dios. ¿Para qué sirve el hablar? ¿Para qué sirve el hablar de Dios? Cristo es el hablar de Dios para que Dios sea definido. No hay manera de definir a Dios si yo no pudiera hablar. Si yo no usara todo este tiempo para explicarte a ti, ¿cómo te voy a definir a Dios? Si no hay una palabra, y es Cristo en mí el que habla todos estos misterios. Esto no es mío. Yo no puedo hablar esto de mi propia cuenta. Es el Espíritu Santo que tengo en mí el que me usa declarando toda esta verdad.
Yo le doy gracias a Dios que soy portavoz de Dios. La palabra no solo sirve para definir a Dios, sino para explicar a Dios. Yo te estoy explicando a Dios. Si yo no tengo la palabra para explicar a Dios, entonces ¿cómo me vas a entender de qué estoy hablando? También la palabra es para expresar Dios. Por medio de nosotros se expresa Dios, por medio de Cristo claramente, pero es que Cristo es el centro para todos nosotros. Esa vida que está dentro de nosotros, que es la vida de Cristo, ahora habla a través de nosotros y declara todo por medio del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, entendimos ya que la palabra, Cristo como la palabra, como la definición del Dios triuno, es para que Dios hable. Dios habla por medio de Cristo. Cristo en mí es el que habla todos los secretos, todos los misterios, todo el propósito, todo. Cristo lo habla a través de nosotros. Muy bien, entonces llegamos a la parte número 4 y gracias a Dios que mi lección va a quedar bien grabada aquí para que la escuches y te constituyas, porque de estas verdades tenemos que estar bien constituidos. Y si estamos bien constituidos de estas verdades, entonces nosotros las vamos a poder transmitir. Mensaje número 13 de los aspectos de la divinidad de Dios en el Nuevo Testamento que son de Cristo. Cristo es parte de la deidad, como Dios completo, como Hijo de Dios, como la palabra y como el que expresa a Dios. Escucha bien. El cuarto aspecto de estos 13 es que Cristo es la expresión del Padre. Y por eso hay infinidad de versículos donde prueban que el Hijo vive al Padre. El Hijo vive al Padre. Con esto voy a terminar hoy, pero voy a tomar algunos versículos para que tú entiendas que no estamos hablando doctrinas, ni teorías, ni hipótesis, sino que estamos hablando la pureza de la palabra para que tú sepas lo que es Cristo en la divinidad. Él es Dios. Él es el Dios relativo en la divinidad y es el Dios completo, porque las dos cosas las tiene. Dios tiene absolutez y Dios tiene relatividad. Si yo quiero hablar de Dios relativamente, puedo hablar del Hijo, puedo hablar del Espíritu, puedo hablar del Padre. Pero si yo quiero hablar del Dios absoluto, inseparable, el Padre está en el Hijo está en el Padre, el Espíritu contiene al Padre y contiene al Hijo. Así que no hay pierde. Entonces, vamos a hablar un poquito de las pruebas de que el Hijo vive al Padre. De acuerdo al Evangelio de Juan, Cristo el Hijo vino en el nombre del Padre. Leámoslo. Cristo vino en el nombre del Padre. Y escucha eso, pues. Porque si entiendes todas estas verdades, nadie te puede engañar acerca de Cristo. Juan capítulo 5 y versículo 43. Juan 5, 43. Léelo conmigo. Dice: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Fíjate, yo les estoy diciendo que yo soy el Padre. Eso es venir en el nombre del Padre. Yo soy el Padre. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí, y ustedes no me quieren recibir. Ah, pero viene otro en su propio nombre, a él sí lo reciben. Yo vengo en el nombre del Padre. Yo no vengo en mi propio nombre. Vengo en el nombre del Padre. Yo les estoy diciendo a ustedes que yo soy el Hijo de Dios. Yo les estoy diciendo que yo soy Dios. Y por eso ustedes no lo creen. Vamos a leer otro. Trabajó en el nombre del Padre. Juan 10, 25. Juan capítulo 10 y versículo 25. Jesús les respondió:
os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Él estaba haciendo lo que el Padre sabe hacer. Por eso les dijo, bueno, si no creen que yo soy, pues crean por lo que hago. Solo Dios puede hacer esto, por eso crean que yo soy Dios. Hizo la voluntad del Padre. Juan 6:38. Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Te das cuenta? Que Él vino y trabajó en el nombre del Padre, hizo la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo se me ha terminado por hoy, pero quiero decirte, mi carga es que estos 4 aspectos de los 13 que vamos a estudiar se puedan constituir en ti. Jesucristo en la deidad, en la divinidad de Dios. Él es Dios completo, Él es parte de la divinidad. Él es Hijo de Dios en la divinidad. Él es la palabra en la divinidad. Y Él es la expresión del Padre en la divinidad. Cumplí mi tarea. Dejarlos constituidos a ustedes de estas 4 cosas, usando la palabra, no usando mi opinión, no usando mis conceptos, sino lo que declara la Escritura. Es la Escritura la que declara que Cristo es Dios completo. Es la Escritura la que declara que Él es el Hijo de Dios. Es la Escritura la que declara que Él es la palabra. Y es la Escritura la que declara que Él vino a vivir la vida del Padre a la tierra. Él es la expresión del Padre. Que Dios me los bendiga a todos y hasta mañana. Despídete, saluda a todos los hermanos por este medio. Despídete en esta preciosa mañana. Que Dios te bendiga y te guarde. Yo lo único que te digo es, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye bye.